Una de las cosas que a mí me encanta hacer es ver películas y series. Los que me conocéis sabéis que yo me considero un cinéfilo. A mí me encanta ver películas. Pero cuando veo una película o una serie, a mí me gusta prestar mucha atención a varias cosas. Algunas de ellas son la trama, cómo se va desarrollando la trama. También me gusta el desarrollo de los personajes y algunas otras cosas. Pero presto mucha atención a esto para que al final yo pueda llegar a una conclusión según mi perspectiva, si esa serie o película es buena o es mala. Y cuando en realidad yo pienso que la serie o que la película es muy buena, siempre trato de recomendarlo a las personas. Trato de hacerles ver a los demás que es una buena película que deben de ver. En otras palabras, yo recomiendo entusiasmadamente una película. Pero quizás a ti no te atrae ver películas o ver series. Quizás cuando ves una película o una serie ya te aburriste. Pero seguramente sí hay otras cosas que a ti te encantan mucho. Hay cosas que a ti te encantan y que deseas compartir a otros sobre eso. Puede ser algún deporte, puede ser algún género musical, pero hay algo que sin duda a ti te encanta y que quieres compartirlo con los demás y que ellos se entusiasmen y se maravillen con lo que tú les estás compartiendo. Pues déjame decirte que eso fue exactamente lo que hizo el apóstol Juan en su evangelio. Juan está describiendo la maravillosa y grandiosa persona de Jesús. En estos versículos que hemos leído, Juan está describiendo a Jesús con gran entusiasmo. Y si tú has prestado atención en cómo Juan describe a Jesús, lo hace de una manera tan maravillosa y sublime. Él menciona: en el principio existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Él está declarando que Jesús es el Dios eterno que ha creado todo. Y cuando tú escuchas esto, debes de maravillarte, porque Juan escribe esto con gran entusiasmo. El apóstol Juan expone la grandeza de Jesús, expone su belleza, para que tú te maravilles y puedas creer en Él como el Salvador. Y realmente este libro o este evangelio tiene esta conclusión. Si tú vas a Juan capítulo 20, versículos 30 y 31, escucharás lo que dice Juan sobre Jesús. Y muchas otras señales hizo también Jesús en presencia de sus discípulos, que no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Y escucha lo que dice: y para que al creer tengáis vida en su nombre. Así que de principio al fin, Juan está declarando la persona de Jesús para que tú te maravilles de Él y puedas creer en Él. Pero el apóstol Juan fue consciente de la misma realidad que te pasa a ti o que me pasa a mí cuando recomendamos alguna película, algún deporte o alguna canción. Hay personas que no disfrutan las mismas películas que tú. Hay personas que no disfrutan las mismas canciones que tú o los mismos deportes que tú. Y con el testimonio de Jesús pasa exactamente lo mismo. Personas desprecian la belleza y la grandeza de Jesús. El mundo desprecia la persona de Jesús y no cree en Él. Las personas pueden desechar nuestras recomendaciones de películas. De hecho, las personas también pueden desechar las recomendaciones de series, de televisión, de deportes o de música. Y no pasa absolutamente nada con esto. Pero déjame decirte que con la vida espiritual
es diferente. Con la vida espiritual sí pasa algo. Es trágico y lamentable que una persona desprecie o deseche el testimonio de Jesús, porque eso tiene implicaciones espirituales eternas. Esa persona, si desecha a Jesús, vivirá eternamente separada de Dios por su pecado. Por esto el apóstol Juan en su evangelio, de principio a fin, revela la persona de Jesús para que otros puedan conocerlo y que al conocerlo crean en él como el Salvador. Y aun y cuando tú pongas mucho empeño en dar testimonio de Jesús, como lo hizo el apóstol Juan, habrá personas que no valoren a Jesús. Es maravilloso cómo Juan describe a Jesús. Y aún ante toda esa hermosura, personas despreciaron a Jesús. Pero esos desprecios no le restan valor a Jesús. Jesús es de gran valor porque Él es desde la eternidad. Es decir, Él es el Dios eterno. Juan quiere mostrarte la grandeza de la persona de Jesús. Quiere mostrarte la grandeza de la obra de Jesús para que así tú conozcas a Dios. Nota el versículo 18. Nadie ha visto jamás a Dios. El unigénito Dios que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Así que Juan escribe para que tú conozcas a Jesús y tengas una relación con Dios. Juan está declarando que Jesús es el Dios hombre que vino a este mundo para que tú puedas conocer a Dios y tengas una relación con Él. Pero para Juan no es importante que solamente conozcas a Jesús el Salvador. Vamos a ver en estos versículos que sí es importante que tú conozcas a Jesús como el Salvador. Y si no lo conoces, te invito a que de verdad conozcas a Jesús. Pero hay otra cosa importante también para Juan. Para Juan también es importante que conozcas de Jesús y que des testimonio de Él. Nota el versículo 7 y versículo 15. Versículos 7 y 15. Este vino, hablando de Juan el Bautista, como testigo para testificar de la luz, a fin de que todos creyeran por medio de él. Y versículo 15. Juan dio testimonio de él y clamó. Así que Juan está declarando, el apóstol está declarando que Juan el Bautista sirvió como evidencia, como un testigo que afirma la autenticidad de Jesús. Esto significa dar testimonio. Así que Juan es un testigo que autentifica a Jesús. Así que es incuestionable que Juan el apóstol quiere que tú conozcas a Jesús. Pero Juan el apóstol también quiere que tú testifiques de él, tal como lo hizo Juan el Bautista y otros más. De manera que da testimonio de Cristo con gran entusiasmo. Y este es el título de la predicación. Da testimonio de Cristo con entusiasmo. Da un testimonio fiel y verdadero sobre Él. No te quedes callado. Es relevante que des testimonio de Jesús con gran entusiasmo. Porque la manera en la que tú recomiendas algo revela si te interesa o no. Si tú recomiendas una canción con un semblante de indiferencia, supongamos que es una canción muy alegre, que a ti te pone muy feliz cuando la escuchas en un momento que lo necesitas. Pero le dices a tu amigo, a tu novio, novia, quien sea, que escuche esa canción. Es una canción muy feliz y tú le dices, bueno, escucha esa canción porque me gusta. Con un semblante, bueno, es algo que me gusta cuando estoy triste. Eso comunica algo, ¿no? Un semblante de indiferencia. Esas personas seguramente creerán que esa canción no te gusta.
Y probablemente esa persona pensará que esa canción no te hace feliz cuando lo necesitas. De la misma manera, si tú testificas de Jesús con un semblante de indiferencia o un semblante de apatía, comunicarás a las personas que Jesús no es maravilloso y sublime para ti. Pero Jesús es maravilloso y sublime. Nada en tu vida se comparará con la grandeza y maravilla de conocer a Jesús, que Él es el Señor y el Salvador. Pero lamentablemente, para muchos conocer a Jesús no es un motivo para testificar de Él. Para muchos es suficiente conocer al Salvador y no dar testimonio de Él. Pero la verdad es que esas personas no han sido maravillados por la persona de Jesús. Por esto hoy quiero que te preguntes y que veas algunas razones por las cuales tú debes dar testimonio de Jesús con gran entusiasmo. Da testimonio de Jesús con gran entusiasmo. ¿Y por qué debes dar testimonio de Cristo con entusiasmo? Debes dar testimonio de Cristo con entusiasmo, porque su luz da vida. Da testimonio de Cristo, porque su luz da vida. Es lo que nos dicen los versículos 6 al 13. Jesús obra grandiosamente para salvarte. En toda aquella persona que cree en Él, Él ha obrado en ti de una manera sorprendente para salvarte. Y aquí Juan expone nuevamente a Jesús repitiendo lo que ha dicho anteriormente. Versículos 1 al 4 menciona que Jesús es el Creador, que en Él fueron creadas todas las cosas y que en Él estaba la vida y era la luz de los hombres. Pero quiero que notes versículos 6 en adelante. Vino al mundo un hombre enviado por Dios cuyo nombre era Juan. Este vino como testigo para dar testimonio de la luz, a fin de que todos creyeran por medio de él. No era él la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz. Y nota esto, versículo 9. Existía la luz verdadera que al venir al mundo alumbra a todo hombre. Nota que esto Juan ya lo había dicho anteriormente. Versículo 4. En él, en Jesús, estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Nota versículo 4 y versículo 9. Demuestra que Jesús es la luz de la vida. Versículo 10. En el mundo estaba y el mundo fue hecho por medio de él y el mundo no le conoció. Versículo 3. Todas las cosas fueron hechas por medio de él. Así que nota que en estos versículos Juan está volviendo a explicar o a describir lo que ha dicho anteriormente. Y esto debe llamarnos la atención, porque el apóstol Juan está enfatizando algo muy importante. Está enfatizando que Jesús es la luz verdadera que alumbra a todo hombre. Jesús es la luz porque de él emana la vida. Juan dice que él es el creador. El mundo fue hecho por medio de él. Incluso Jesús en otro pasaje dice, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y solamente Jesús puede decir esto, porque Él es espíritu que da vida, según 1 Corintios 15. Y recuerda que la vida que Jesús da es abundante. Jesús da vida al hombre porque el hombre está muerto espiritualmente. Recuerda que Efesios 2, 1 y 2 declara que el hombre está muerto en sus delitos y pecados. Está separado de Dios, no para honrar a Dios, sino para vivir según su engañoso corazón. Y por esto vino Jesús al mundo.
Él se hizo hombre para iluminar a las personas y para darles vida espiritual. Y es aquí donde el apóstol Juan nos está animando a que tú te des cuenta de esta verdad, para que te maravilles de la verdad de Jesús, que Él alumbra en las tinieblas, para que tú puedas creer en Él, pero para que también testifiques de Él. Escuchar estas verdades te llevan a dos conclusiones. La primera, creer en Jesús, o en segundo lugar, rechazarlo. Hay solamente dos puntos aquí. ¿Crees en Jesús o lo rechazas? Para Dios no hay puntos intermedios. ¿Crees en Él o no crees en Él? Y el apóstol Juan da evidencia de esto. Nota que Juan el Bautista da testimonio de Jesús y sigue diciendo, Juan el apóstol, versículo 9 al 10. Existía la luz verdadera que al venir al mundo alumbra a todo hombre. En el mundo estaba y el mundo fue hecho por medio de él. Ahora nota lo que añade a diferencia del versículo 3. Y el mundo no le conoció. El apóstol Juan está añadiendo algo. Jesús es el creador. Cree en él, pero hay personas que no han creído en él. Nota versículo 11. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Hay un contraste muy enorme que está marcando el apóstol Juan. O crees en Jesús o no crees en él. Pero sigue diciendo en el versículo 11 y 12. A todos los que le recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre. Hay personas que se maravillarán de Jesús. Hay personas que por el testimonio de Jesús se rendirán ante Él. Pero también hay otros que rechazarán a Jesús. Y esto quiero ilustrarlo con una ilustración muy absurda, pero creo que puede ejemplificar lo que quiero decir. Quizás alguna vez tú has visto alguna película de suspenso donde el protagonista tiene que salir de cierto edificio totalmente oscuro. Es de noche y el protagonista tiene que salir porque hay una amenaza. Pero cuando el protagonista está corriendo para poder escapar, al fondo del pasillo, en la habitación más remota, se enciende una luz. Y normalmente, ¿qué es lo que pasa en las películas? Está corriendo el protagonista y ve la luz y va hacia la luz, ¿verdad? Cuando esto pasa, todos decimos, qué tonto, tiene la salida, ¿por qué no se va? ¿Por qué tiene que regresar? Para nosotros es ilógico. Siendo espectadores, pensamos que es algo ilógico. Pero para la trama de la película o de la historia, es algo lógico. Pues algo así es la luz de Jesús. Él está resplandeciendo en la oscuridad. Y cuando algunos ven la belleza de Jesús, dejan lo que están haciendo y van hacia la luz. Y otros pensarán, es ridículo. ¿Por qué estás siguiendo a Jesús? No puedes estar mejor sin Jesús porque Él es el Creador y el Salvador. Pero tristemente personas piensan que es ilógico seguirlo porque creen que están mejor sin Él. Pero no es verdad. Más adelante, en Juan 3:19, el autor menciona que personas rechazan a Jesús por una sola razón. Aman las tinieblas más que la luz, pues sus acciones son malas. Personas deciden deliberadamente rechazar a Jesús porque prefieren vivir en la oscuridad espiritual. No quieren vivir según el señorío de Cristo, el Creador y el Salvador.
Las personas sin Cristo están muertos espiritualmente. No son capaces de ver la grandeza de Dios y de Cristo, el Salvador. Pero esas personas, aun y cuando están muertas espiritualmente, aun y cuando no aprecian la grandeza de Dios, necesitan escuchar de Jesús. Porque como dice el texto, ¿cómo creerán en aquel de quien no han oído? Así que el apóstol Juan expone dos verdades. ¿Crees en Jesús o no crees en Jesús? El apóstol Juan te invita a que conozcas a Jesús porque su luz da vida espiritual. Pero también el apóstol Juan, a través de la Biblia, inspirado por el Espíritu Santo, nos anima para que proclamemos de Cristo con entusiasmo, porque la luz de Cristo da vida espiritual. Proclama el Evangelio entusiasmadamente, para que los muertos vivan espiritualmente, para que los que no conocen a Dios puedan tener vida espiritual. Demuestra a las personas que la vida que Jesús ofrece es eterna y que sin Él están perdidos. Una persona sin Cristo como su Salvador está condenada. Dice Juan 3:18, el que no cree ya ha sido condenado. Pero nota, dice ya ha sido condenado, no será. En ese momento que una persona rechaza a Jesús, ya es condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Así que a esas personas que rechazan a Jesús como el Salvador, solamente les espera una sola cosa: una eternidad separados de Dios. Apocalipsis 20:15 dice que el que no se encuentra inscrito en el libro de la vida será arrojado al lago de fuego. Así que las personas que no creen en Jesús como el Salvador no tienen esperanza en la salvación de Jesús. Tienen su esperanza en lo vano de la vida. Algunas personas ponen su esperanza en las cosas terrenales, considerando que esto es lo que en realidad les dará la verdadera paz. Por ejemplo, algunas personas creen que el deporte les dará satisfacción y tranquilidad a sus vidas. No sé si tú conozcas a personas así, pero hay personas que todos los días se levantan muy temprano, aunque caiga una lluvia torrencial, y van a correr o a andar en bicicleta. Muchas personas creen que el deporte les dará la tranquilidad de sus vidas. Y si tú conoces a alguien así, tú puedes proclamar de Cristo a esta persona, cuestionándole sobre qué pasará cuando sea mayor y cuando ya no tenga la fuerza para hacer el ejercicio que él está haciendo. Hazle ver a esta persona que sí es bueno hacer ejercicio, pero lo que más necesita, más que salud física, es la salud espiritual, porque está condenado a estar separado de Dios por su pecado. O quizás tú conoces otras personas que ponen su esperanza en el trabajo o en el dinero. Creen que eso les dará la paz y la tranquilidad en sus vidas. Y si tú conoces a alguien así, tú puedes proclamar de Cristo a esta persona, cuestionándole sobre qué pasará si su empresa quiebra, qué pasará si pierde su trabajo y su estabilidad económica. Coméntale que más que estabilidad económica, necesita la vida espiritual eterna al lado del Creador y del Salvador. De manera que tú debes proclamar de Cristo con gran entusiasmo, porque la vida que da Cristo es maravillosa. La luz de Cristo da vida. Y aunque personas desprecien ese bello testimonio de Jesús, porque prefieren vivir en su oscuridad espiritual,
tú debes recordar que habrá personas que sí escuchen y que sí cedan ante la gracia de Dios. Y esto es lo que nos dice Juan en los siguientes versículos. ¿Por qué debes dar testimonio de Cristo con entusiasmo? Da testimonio de Cristo, porque su presencia da gracia. Versículos 14 al 18. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este era del que yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Pues de su plenitud todos hemos recibido, y gracia sobre gracia, porque la ley fue dada por medio de Moisés. La gracia y la verdad fueron hechas realidad por medio de Jesucristo. Nadie ha visto jamás a Dios. El unigénito Dios que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Nota que nuevamente en estos versículos Juan menciona que la persona de Jesús es maravillosa. Él usa la misma expresión que ha dicho en el versículo 1. Versículo 1. En el principio existía el Verbo y el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Versículo 14. Y el Verbo se hizo carne. Así que nota que Juan está repitiendo constantemente lo mismo para que tú prestes atención. Pero también menciona que Juan el Bautista dio testimonio de Jesús, refiriéndose a él como el Verbo que habitó entre su pueblo. Y aquí hay algo muy importante que el apóstol Juan hizo a su audiencia original. La palabra verbo en el original, en el griego, es logos. Y para las personas del primer siglo, la palabra logos podía significar varias cosas, pero voy a resumirlas en dos perspectivas. Para las personas del primer siglo que eran judías, pensaban que la palabra logos se refería a la presencia poderosa y creativa de Dios. Pero para las personas que no eran judías, la palabra logos significaba la unidad coherente que llena y que ordena el universo. No necesariamente la deidad, sino algo que existe que da orden al universo. Estas eran las dos perspectivas de manera muy general. Pero el apóstol Juan aquí está usando ese término para describir a Jesús, para decir que Jesús trasciende y que Jesús es la suprema revelación personal de Dios y que Él se ha hecho hombre para que así tú le conozcas. Juan está diciendo que Jesús es la revelación personal de Dios. Y esto es algo que la Biblia repite en varias ocasiones, como en el libro de Hebreos. Pero lo que queremos notar es que Jesús se hizo hombre para habitar entre su pueblo. Y Él tenía un propósito para esto, dar a conocer al Padre. Jesús vino a este mundo, se humanó para que tú y yo pudiéramos conocer al Padre, para que tuviéramos una relación con Él como su pueblo. Esto es lo que Juan nos está diciendo. El Dios creador vino al mundo, se hizo hombre para que tú tuvieras una relación de Dios como su pueblo. Y la verdad es que Dios siempre ha habitado entre su pueblo. Desde el principio de la creación, Dios habitó entre su pueblo, entre sus criaturas, Adán y Eva. Recuerda que ellos tenían una comunión directa con ellos, con Dios. Dios estaba presente entre sus criaturas y tenía comunión con ellas.
Pero el pecado provocó la ruptura entre la relación de Dios y su pueblo. De la misma manera, Dios estaba presente entre su pueblo, la nación de Israel, cuando salió de Egipto. Fue la presencia de Dios quien los guió en el desierto. De esta manera, la nación de Israel podía ver que Dios estaba cuidando de ellos. Y nuevamente, con lo que Juan nos está comentando en el Evangelio, el glorioso Dios eterno habitó entre su pueblo para dar a conocer la gloria, la majestuosidad, la autoridad de Dios, para que te rindas ante Él y tengas una relación con Él. Y con la llegada de Jesús a la tierra, la plenitud de Dios se dio a conocer totalmente. Porque dice la palabra de Dios que en Él, en Cristo, reside corporalmente toda la plenitud de Dios. Así que Cristo da a conocer la majestuosidad de Dios. Y que Dios se manifieste frente a sus criaturas, en realidad es alarmante. Pero quizás tú no piensas esto cuando piensas que Jesús vino a esta tierra. Que Dios haya venido a esta tierra, que vive bajo los efectos del pecado, debe ser algo alarmante, porque Dios es santo. Pero vemos que en muchas ocasiones, en el Antiguo Testamento, cuando Dios se manifestó, las personas tenían gran temor. Las personas tenían temor por ver la gloria y la santidad de Dios. Por ejemplo, Moisés. Moisés se sorprendió al ver la zarza ardiendo. Y Dios le dice, quita tu calzado, porque el lugar donde estás es santo. Tenemos otro ejemplo. Isaías. Cuando él en esa visión ve la santidad de Dios, él declaró algo muy importante, que él era impuro, que no era santo. Dios podía terminar con su vida de una manera instantánea. Pero algo pasó con la llegada de Jesús. Cuando Jesús se manifestó corporalmente en esta tierra, no hay un mensaje de juicio inmediato. Es un mensaje de gracia para conocer a Dios y para tener una relación con Él. Jesús demostró gracia al llegar a esta tierra. Demostró gracia al sanar a los enfermos, porque son sus criaturas. Él demostró gracia al sanar a los cojos o a los ciegos. Pero también Jesús demostró gracia al tener control sobre las inclemencias del tiempo. Porque recuerda, Él es el Creador. Pero sobre todo, Jesús demostró gracia al salvar a pecadores. La llegada de Jesús a la tierra no fue para condenarla, sino para que el mundo sea salvo por Él. Por esto Juan el Bautista declara, de su plenitud todos hemos recibido, y gracia sobre gracia. Así que la llegada de Jesús expone la gracia de Dios. Jesús dio a conocer la gracia salvadora de Dios. La presencia de Jesús entre su criatura, entre sus criaturas y su creación, es una breve experiencia de lo que Dios hará en el futuro, cuando Él restaure a su creación y a sus criaturas. La llegada de Jesús es una demostración de la gracia de Dios, porque Él es el creador que está entre su creación para restaurarla. Y esto es algo maravilloso, porque Juan nos está diciendo que Dios está entre sus criaturas. El Dios de la Biblia es un Dios que desea tener comunión con su pueblo.
No es un Dios distante, no es un Dios frívolo que está alejado como lo quieren ver las personas o algunas religiones. El Dios verdadero desea tener comunión con sus hijos. Y esto solamente es posible a través de Jesús. Es solo por medio de Jesús que el hombre puede reconciliarse con Dios. Escucha lo que dice 2 Corintios 5, 18 al 19. Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo y nos dio el misterio de la reconciliación, a saber, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones. Así que es por Cristo que la gracia de Dios se ha manifestado para salvación. Es por Cristo y por su gracia que tú puedes reconciliarte con Dios, porque estás perdido sin Él, estás muerto espiritualmente. Por esto da testimonio de la presencia de Cristo entre su pueblo. Testifica que Cristo está presente aun y cuando el mundo niegue a Cristo el Salvador. Personas creen que Dios está lejos de la creación, pero no es así. Dios está presente. No es un Dios tirano que declara juicio por arbitrariedad. No es así. Dios está presente entre su creación y quiere que su creación vuelva a Él. Tú debes proclamar de la presencia de Dios entre su pueblo, porque eso da un mensaje de esperanza, da un mensaje de gracia, no un mensaje de frialdad, porque Dios está presente entre su pueblo. Las personas necesitan escuchar de Dios. Las personas necesitan escuchar que Dios está presente entre su pueblo para que tengan esperanza. Porque si no son del pueblo de Dios, no tendrán esperanza. Y tú pudieras pensar, esto en general las personas lo pueden creer. Y es en cierta verdad lo que he expresado. Dios sí demuestra su gracia a las personas. Él da su gracia común a las personas, dándoles la vida, dándoles la lluvia, dándoles el sol, dándoles el trabajo. Dios demuestra su gracia común. Pero la gracia salvadora de Dios solamente se manifiesta a través de Jesús, porque Él vino y se hizo hombre para acercarnos a Dios. De manera que demuestra a las personas cómo es Dios contigo. Porque si tú has creído en Dios como tu Salvador, tú ahora eres su hijo. Dios está contigo. Dios está presente en tu vida en cualquier necesidad o circunstancia que tú estés pasando. Muchas personas niegan a Dios por el dolor, niegan a Dios por la aflicción, pero el dolor y la aflicción son solamente consecuencias del pecado. Pero si alguien te escucha hablar de Jesús, de su gracia, y te ve con paz en medio del dolor o en medio de la aflicción, en medio de la necesidad económica que tú tengas o de salud entre tu familia, esa persona podrá tener la oportunidad de conocer a Dios y ceder ante su gracia. Así que proclama de Jesús, proclama de su gracia que está presente en tu vida, aun y cuando las cosas vayan mal. Pero también puedes demostrar a las personas que Dios está contigo porque tú eres su hijo cuando las cosas van bien. Comúnmente las personas no piensan en Dios cuando todo va muy bien. Cuando hay trabajo, cuando hay salud, cuando hay felicidad,
Cuando hay estabilidad económica, las personas se olvidan de Dios. Pero si tú hablas de Dios en estas circunstancias, si tú hablas de Dios cuando tienes buena salud, cuando tienes trabajo, cuando estás con tu familia, cuando tienes estabilidad económica, eso puede ayudar a otras personas para que conozcan la gracia de Dios. Así que proclama de Cristo, porque su gracia está presente entre su pueblo. Proclama de Cristo, porque el mundo por sí mismo desprecia a Jesús. Proclama de Cristo, porque su luz da vida. Proclama de Cristo, porque su presencia da gracia. Hay personas que no ven la belleza del testimonio de Jesús. Sin embargo, Jesús sigue siendo valioso porque es el Dios eterno que se hizo hombre. Él vino a esta tierra para que sus criaturas volvieran a Él. Así que, porque Jesús ha venido a este mundo para iluminar y para habitar entre su pueblo, tú debes dar testimonio de Él. Jesús vino a este mundo, se hizo hombre para iluminar a su pueblo. Se hizo hombre para habitar entre su pueblo. Por ende, tú debes dar testimonio de Él. Proclama de Jesús con gran entusiasmo. No calles de Él. Habla de su luz para salvación. Habla de su presencia entre su pueblo. Si tú das testimonio de Jesús, otras personas podrán conocer a Jesús como el Salvador y tendrán una relación con Dios. Así que en este pasaje, el apóstol Juan nos hace una gran invitación. Conoce a Jesús para que tú tengas una relación personal con Dios. Y si tú ya conoces a Jesús, proclama de Él con gran entusiasmo, porque su luz da vida espiritual y porque su presencia da gracia.